Bendiciones mis amados, amados por Jesús, José y María. Vamos a iniciar esta charla del día de hoy, la charla de la oración con el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, bendiciones. Nos hemos demorado en grabar, hemos esperado el momento oportuno para dar esta catequesis, esta charla, porque no podemos dar aquello que no estamos viviendo y que para nosotros también sea motivo de crecimiento. Hemos estado en una meditación muy bella acerca de este tema, de la oración, y venimos a compartirla con ustedes. A lo largo de nuestra vivencia espiritual, si nos preguntaran qué es oración, diríamos muchas cosas como muy genéricas, ¿cierto? Muy poco experienciales, es decir, no desde mi vivencia, sino algo que suena muy bonito hacia afuera. Pero ciertamente lo que queremos es que de aquí, de esta charla, salgan con el deseo firme y vivo de hacer oración. Pidámosle al Señor a lo largo de toda esta charla que nos asista con su Espíritu Santo, porque yo aquí solo informo, y el Espíritu Santo es el que habla a sus corazones, a sus realidades, y el que los convence, y además les da la fuerza para hacer aquello que les está pidiendo. Y como si no fuera suficiente, hace la oración por nosotros, intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo sale en nuestro auxilio, pues. ¿Qué tal pues que nuestra oración fuera de nuestro tamaño? Nuestra oración es del tamaño de un Dios que se ha dado por amor a nosotros, del Dios verdadero que se ha dado por amor a nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, es el Espíritu Santo, la promesa que ha de venir, el consolador, el paráclito de todas las almas. Por lo tanto, es necesario que Él nos ayude, que Él salga en nuestra ayuda y que haga por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Bueno, esta charla va a estar dividida como en 4 partes. La primera parte va a ser una introducción. La segunda parte de esta charla va a ser identificar unos síntomas en nosotros, unos síntomas claros que me lleven a concluir si yo necesito más oración o si estoy bien como estoy. De repente uno se encuentra con personas que dicen, no, yo no necesito hacer más cosas, yo ya hago lo suficiente. Bueno, aquí va a ser una radiografía que te va a hacer el Espíritu Santo. No la voy a hacer yo, porque pues igual yo solo aquí soy un medio, ¿cierto? Es el Espíritu Santo el que, si ustedes se disponen en esta charla, les va a hablar contundente al corazón. Va a hablar claro, profundo, y les va a decir si necesitan o no más oración. Entonces la primera parte es una introducción, la segunda parte vamos a identificar unos síntomas, si necesito o no más oración. Bye, necesito más oración y nadie me lo había dicho. Y todo el mundo me dice que es que yo soy muy espiritual y bueno. La tercera parte es, ¿qué es oración? Una respuesta muy atípica. Aquí no vamos a dar la típica respuesta de es una conversación. Ciertamente la oración es una conversación, pero es poco decir para lo que es la oración. Entonces vamos a dar una respuesta atípica a la pregunta, ¿qué es oración? Y la cuarta parte, es la más bonita, es ritmo y método. Vamos a ver qué es eso de ritmo y método. Bueno,
¿Cómo sé si esta charla es para mí? De pronto el Señor te quiere confirmar, sí, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Se te van a presentar unos obstáculos, te voy a enseñar cómo sortearlos, según el método de la iglesia, los padres de la iglesia, los padres del desierto, lo que yo misma hago, lo que hacemos en mi hogar para vivir una vida de oración cada vez más profunda. O sea, esto va a ser un método aplicado. Recuerden que estamos en el taller del alma para formadores. Taller del alma para formadores bajo la espiritualidad de San José. Y este taller del alma para formadores, este primer taller, es la formación de mi alma, de mi corazón, a ejemplo del corazón de Cristo. Y vean, esta charla por eso no se podía dar cuando yo quisiera, porque definitivamente esta charla es el corazón de este taller. Si esta charla no tiene lugar y no la damos como debe ser, como el Espíritu Santo nos ha hablado que la debemos dar, o sea, todo esto es un esfuerzo perdido. Esta quizás es la charla más importante de todo este taller. De las 17 charlas, esta es la que usted debe vivir con intensidad. Bueno, pero vamos a ver al final, cuando damos ritmo y método, por qué. Bueno, vamos primero con los síntomas. Hay una parte de la Biblia donde San Pablo nos dice, crezcan en oración. Si usted tiene el texto bíblico, lo va a poner acá abajo en los comentarios. Es un ejercicio también, pues yo sé cuál es, no se los voy a decir y no vamos a hacer como algo, pues vamos a compartir a través de los mensajes de este video, vamos a compartir los textos. Yo les voy a decir qué dice el texto, pero ustedes lo van a ir a buscar cuál es. En su Biblia lo va a leer y nos lo va a poner ahí en los comentarios. Son varios. Bueno, San Pablo nos dice que debemos crecer en oración. Y yo meditaba frente a esto y yo decía, ¿por qué es importante crecer en oración? O sea, hay más de una manera de hacer oración. Porque uno de repente piensa que hacer oración es rezar el rosario. Ciertamente es muy importante esa oración vocal, pero no es lo único. Que hacer oración es hacer la novena San José. Ciertamente es necesaria. Y si el Señor te llama y te pide ello, no le niegues nada. Pero no te quedes solo ahí, ¿cierto? Es como la invitación. Y yo meditaba frente a esto, ¿por qué es necesario crecer en oración? Y la conclusión a la que llegaba mi corazón es esta. A través de la vida de los santos llegaron a ser santos cuando su vida de oración fue una vida madura, cuando su vida de oración fue una vida fecunda, que no fue superficial, cuando su vida de oración fue conforme la vida interior que Dios quería darle a ese santo, y él la acogió en su alma, en su vida, en su cotidianidad, y eso lo hizo santo. Un ejemplo, San José. San José pensaba que la espiritualidad era solo ir al templo, era estar allí haciendo sus labores de carpintería, era hacer caridad, pues qué sé yo, ¿cierto? Era todo ello. Sin embargo, nuestro Señor, cuando llega a la vida de San José, a través de la Virgen Santísima, y algo muy profundo y muy diosidencial, una conclusión que allí para los que están tomando nota muy importante que tengamos y consideremos. La verdadera oración solo es posible a través del corazón inmaculado de la Virgen María. La oración más profunda, la oración que toca las fibras del corazón de Cristo, siempre pasa por manos de María. Cuando ella hace la aparición en un alma, a través de una consagración, a través de una devoción profunda y verdadera, a través de un amor a ella, es que nuestra vida empieza a crecer. San José, sin duda alguna,
no era santo antes de la Virgen, fue santificado por la presencia del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Fue a ella a la que Dios fecundó con su amor, con su espíritu. Pero en esa comunión de amor y cotidianidad, cercanía, esas palabras van a ser muy importantes más adelante, fue que se pudo gestar también Cristo en el corazón de San José. Y decía un santo, vamos a ver si encuentro el nombre por aquí, no, es que tengo muchas notas. Hay un santo, si también quien se sepa el nombre, y decía que las almas son como espejos. Cuando están orientados y limpios hacia Cristo, Cristo se refleja en esa alma. Y eso fue lo que sin duda pasó en San José. Bueno, como él, muchísimos otros santos. Pero entonces yo necesito crecer en la oración. Sin duda, cuando vemos a San José creció en la oración. Su manera de hacer oración era una antes de la Virgen y con la Virgen fue otra. Y al momento de su muerte, con Jesús, sin duda, esa vida de oración se había transformado en algo más bello. Cuando decimos crecer en oración, eso ya de por sí nos está diciendo un síntoma. Si mi vida no crece en la oración, yo necesito hacer algo diferente. Quizá esta charla es para mí y Dios me está llamando a que yo tenga una verdadera vida interior. Hay unos síntomas entonces de que necesito crecer en mi vida interior y en mi vida de oración, y que están manifestando que yo tengo una debilidad espiritual o una enfermedad espiritual. Y aquí usted va a tomar nota de aquellos que Dios, hablándole al corazón, le diga, estos son para ti. Bueno, es muy importante tomar esa nota y tenerlos presentes. Hay un primer síntoma y es quizá uno de los más notorios. Quizá en esa agujita donde, pongamos, se mide la presión. Hay una agujita allí. Y esa agujita empezó a caer la presión. Algo malo va a pasar. Algo malo en el sentido de mi vida de oración decreció y aquí me lo está mostrando. Si yo no intervengo y hago algo, puedo caer ya no en una sequedad espiritual, sino en una tibieza. Y de la tibieza espiritual al pecado mortal hay medio paso. La falta de fervor es el primer síntoma. La falta de fervor, entiendas en este caso como, primero, ese desinterés. Es como algo progresivo, porque así como uno puede crecer en la oración, también nuestra alma decrece en la oración. Primero, una falta de interés. Luego, un desplazamiento de esto que era importante para mí. Como ya no es tan importante según mis intereses, entonces lo voy dejando a un lado. Y otras cosas van ocupando el lugar de la oración que es tan importante. Y entonces, de repente, para mí, eso ya no es una prioridad. De repente lo hago cuando me nace. Yo oro cuando me nace. Si de pronto es mi forma de expresarme de la oración, quizá lo que Dios tiene para ti hoy es importante. Quizá te está llamando y te quiere dar un crecimiento en la vida interior. Esa falta de fervor viene acompañada con una apatía, una indiferencia a las cosas santas. Y saben que la tecnología nos ha provisto mucho de ello. Voy a coger por aquí una cosita
nos ha provisto mucho de esta falta de fervor. ¿Usted quiere saber cómo matar el fervor? Usamos muchas veces el celular. Este es un juguetico de mi niña, es el que tengo a la mano, y muchas veces usamos el celular para cosas de fe, ¿cierto? Para vivir, qué sé yo, una oración, vivir una charla, o de repente estamos mirando imágenes de los santos. Bueno, no es algo malo, pero cuando yo me centro mucho en este aparatico para acrecentar mi vida de oración, esto es un arma de doble filo. ¿Ustedes saben cómo apaga esto el fervor? Normalizando el mal. Entonces de repente estoy viendo una historia de un santo y le doy scroll, o sea, ese scroll infinito del que hablamos, o ese scrollear, estar pasando y pasando videos cortos muchas veces en el día. Eso es súper malo para el cerebro, súper malo. O sea, la consecuencia psicológica, y no solamente psicológica, espiritual, es nefasta para las personas que tienen ese hábito. Eso es un matafervor de primera. Entonces yo estoy haciendo scrolling y de la vida del santo paso a una canción de reggaetón. Y de la canción de reggaetón, escúchenme lo que le voy a decir, paso, muy recientemente sucedió, paso a la profanación del santuario de Nuestra Señora en Medjugorje. Y yo vuelvo y paso, y entonces yo digo, ¿cuándo va a parar? Yo vuelvo y paso y veo de la tragedia de Venezuela, miles y miles de afectados, y vuelvo y paso. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué mensaje le estás dando a tu cerebro y a tu corazón? Esto no es importante. Esto no es importante. El fervor se apaga, y ya lo que debía ser, lo que está diseñado para encender tu corazón de amor y de celo por Dios, por las almas, lo que hace es que te genera una indiferencia y te hace una caparazón, una costra. Te mete como en un búnker, como en una prisión, para los que vieron la charla anterior. La prisión de la indiferencia. Las prisiones son muchas. Nos hubiéramos, mejor dicho, quedado en una charla de 5 horas donde digamos todas las prisiones. Ahí dimos algunas, pero esta es otra prisión, la prisión de la indiferencia. Y se fortalece cuando yo escroleo y cuando nada es importante. Todo me da lo mismo y trato con la misma indiferencia el dolor ajeno, la profanación a las cosas sagradas, la vida de los santos o las cosas del mundo. Todo me da lo mismo. Ese es un matafervor de primera. Otro síntoma, uno de los más dicientes, el estancamiento espiritual. Haga un ejercicio rápido, cierre los ojos. Yo lo voy a hacer con usted. Ciérrelos. Y piensa por un momento su vida en julio del año pasado, su vida espiritual, con respecto al día de hoy, ¿cómo está? ¿Está mejor, peor o sigue igual? ¿Cómo se da cuenta usted si está mejor? ¿Ha crecido en servicio? ¿Ha crecido en amor? ¿Ha crecido en entrega? ¿O por el contrario, has crecido en egoísmo? ¿Has crecido en indiferencia? ¿Has crecido en la forma como vives los sacramentos? Antes te confesabas una vez al año, ahora te confiesas al menos cada mes, cada 2 meses. Ibas a Eucaristía una vez a la semana, ahora al menos estás yendo 2. Hacías un rosario a la semana, ahora al menos lo haces todos los días. Me estaba leyendo un libro hace como 3 años, nada que lo acabo. Al fin lo terminé y empecé otro. Estoy leyendo
¿Cuántos libros me he leído espiritualmente al día de hoy, de lo que va del año 2026? ¿Cuántos libros leí el año pasado? ¿Cuántos libros leí este año? Libros espirituales. Mi vida de oración está mejor, peor o quedó igual con respecto al año pasado, julio 2025. Abra los ojos. Si al menos usted no dijo sí a 2 de las cosas que le dije, poseemos problemas. Porque en la vida espiritual el que no avanza retrocede. Y lo más probable es que ni siquiera estés igual, estés atrás. Mejor, peor o se quedó igual, por darle un nombre, estás peor. No comparándote con nadie, contigo mismo. Porque yo no puedo pretender tener la vida interior del padre Carlos Yepes, que no tiene hijos, que no tiene una bebé recién nacida pequeña, ¿cierto? Que no educa en casa, que no tiene cónyuge. Él es un sacerdote, yo no puedo tener la vida interior de un sacerdote. Él tiene un llamado, yo tengo otro. Pero yo como laica, dice una parte del catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2566, vea, el que no tenga esto, es hora de que lo consiga. Esto es impresionante. Si al menos leyéramos un numeral todos los días, en la noche antes de acostarse, decía un santo, que te sorprenda el sueño con un libro espiritual en la mano. Si usted no sabe qué leer, al menos esto, este libro. No reemplaza la lectura espiritual de la Biblia, ojo, nada la reemplaza. Pero esto, Ave María, es un norte para toda Biblia. 2566, numeral, la llamada universal a la oración. Es decir, independientemente si yo soy casada, soltera, religiosa, si yo soy sacerdote, monje, si yo soy padre de familia, si yo trabajo en qué empresa, no importa. Todos tenemos una vocación universal a la oración. El hombre en busca de Dios, Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, coronado de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer que glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido muchas cosas por su pecado, su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo a imagen de su Creador. Eso no nos lo quitó el pecado, la semejanza a Dios. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. El primer llamado que Dios nos hace, entonces, no es a ser esposo, esposa, no, eso viene mucho después. Nos llama a la existencia. Y cuando nos llama a la existencia, a través de las potencias de nuestra alma, nos está capacitando para reconocer su grandeza, su hermosura y su majestad. Nos está llamando a un encuentro con Él en lo cotidiano y en lo más pequeño, en lo más sencillo, desde la creación misma, desde la vista de un atardecer, un amanecer, desde la contemplación de una plantica o la contemplación de un bebé, un bebecito recién nacido, como es mi caso en estos días. O sea, la oración que yo he hecho con mi bebé, eso es una cosa sin precedentes. Entonces Dios es quien primero llama al hombre. El hombre no va y busca a Dios. Dios sale a su encuentro. Siempre es Él el que inicia la conversación, el que inicia voluntariamente, el que inicia la oración. La oración nace en el corazón de Dios, que por amor nos llama. Y entonces nos empieza a seducir, nos empieza a redarguir por dentro. Ven, ¿y por qué no vas a misa el viernes, que es el día del Sagrado Corazón de Jesús? Ay, mira qué lindo. Ve, ¿y por qué no vas? No vamos a hacer caridad en este orfanato, ¿cierto? Eso nace en el corazón de Dios. Eso no son buenas ideas que a mí se me ocurren. O sea, hace parte de la humildad necesaria para acercarnos a Dios, reconocer que solo Él puede inspirar cosas tan elevadas en el corazón humano.
Entonces Dios es quien primero llama al hombre. Y cuando el hombre olvida a su Dios detrás de sus ídolos, en sus prisiones, otra manera de decirlo, o acusa a la divinidad de haberlo abandonado. Pero ¿por qué me dejaste solo? Mira que me echaron del trabajo, mira que me dejó mi esposa. ¿Estás seguro que Dios te dejó solo? No fue al contrario. No sería al contrario, porque somos muy buenos. Y créanme que yo llegué a la vida de oración también por una necesidad económica muy puntual. Y ahí empezó mi crecimiento en la vida de oración. Primero por mi necesidad. Dios se vale de las necesidades normales que tenemos, pero no nos deja ahí. Transforma esas necesidades naturales, físicas, en una sed espiritual insaciable, que solo de Él se alimenta, que solo de Él se sacia para dejarnos con más sed. Es decir, para garantizar que yo vuelva mañana a la misma hora por el mismo canal a buscar ese Dios que tanto me ama. O sea, la oración está muy bien diseñada de parte de Dios. Muy por el contrario, no nos deja saciados, nos deja hambrientos, sedientos, necesitados. Y entre más profundizo en la oración, más me doy cuenta cuál es mi necesidad. Eso lo da la oración, ese conocimiento de uno mismo. Y a medida que Dios se revela al hombre, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. Por eso es poco decir de la oración, que es una simple conversación. Pero bueno, vamos a llegar más allá. Vamos por el segundo, que es el estancamiento. Ahora, ¿cómo se da cuenta usted si necesita crecer en vida de oración? El tercer síntoma grandote. Tiene muchas distracciones. Su alma cede y busca las distracciones y evasivas. Está evadiendo algo, está huyendo de algo. Esto es muy común en las personas que necesitan una gratificación inmediata. La gratificación que da de repente el licor, que da de repente, y yo no estoy diciendo aquí un alcohólico anónimo, ¿cierto? La satisfacción, la distracción que da, por ejemplo, las series de Netflix, de Paramount, de Prime, esas series tan seductoras. Ay, es que mira esta serie nueva, es que mira esta película nueva, ay, es que mira este restaurante que acabaron de inaugurar. Y saben una cosa que me he dado cuenta, con nuestro trabajo con niños y yo misma viendo mis hijas, las distracciones van evolucionando. Conforme va creciendo la persona, las distracciones van creciendo, se van arraigando en el corazón humano y van mutando. Por ejemplo, las distracciones que necesitaba mi niña a los 2 años son diferentes a las que necesita hoy con 4 años y medio. Antes eran unas distracciones, le bastaba un juguete nuevo para quedarse toda la tarde jugando y explorándolo. Ahora eso no la divierte tanto. Ahora quiere ir al centro comercial, esa es una distracción para ella. Ahora quiere entrar a los jueguitos de Happy City. Ahora quiere ir al cine. Ahora quiere estar distraída, ¿cierto? Y es ahí la labor, conectando un poco con el tema que sigue en el segundo módulo, ya muy a los hijos, muy a las almas que Dios nos ha pedido en la comunidad acompañar, ya sean tu propia familia, tus compañeros de trabajo o vecinos o personas de la parroquia. Es impresionante cómo las distracciones van mutando. Más adelante yo me voy a dar cuenta cómo los amiguitos, la música va a representar para ella distracciones de su vida profunda y de oración, porque mi hija con sus 4 años y medio tiene vida de oración. Y yo no puedo esperar que su vida de oración se quede como a los 4 años y medio, pues eso sería muy infantil. Ya para una niña de 15 años, su vida de oración debe ser otra. Conforme van creciendo las distracciones, también debe crecer tu vida de oración. Ahora pregúntate, ¿cuáles son tus distracciones? ¿Cuáles son esas distracciones que tú estás experimentando en este momento? ¿Sabes cómo te das cuenta también? ¿A qué le pones cronómetro?
eso definitivamente es lo opuesto. Por ejemplo, empezamos el rosario a las 8 de la noche. En mi casa se hace el rosario de 8 a 8 y cuarto, más o menos lo estamos iniciando. Ahorita les cuento por qué, ojalá no se me olvide. Pero yo empiezo a hacer el rosario y entonces de repente, de acuerdo a lo que tenga que hacer más adelante, yo misma me he visto en la tentación. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son y cuánto nos falta de rosario? Voy calculando. Eso no debería pasar en la vida de oración. Por otras razones, ¿cierto? Por mi dinámica de madre, a esa hora, por mi dinámica de madre, es difícil no estar atenta al reloj ya cuando tienes otras obligaciones a esa hora. Pero si mi vida de oración se va a limitar a hacer el rosario y hacerlo pensando en otras cosas, eso no sucede siempre, algunas veces, pero a mí también me pasa. Y deshonesto sería aquí hablar de otra cosa que no sea cierta, ¿cierto? Deshonesto con ustedes y conmigo. Por eso, de una vida de una madre de familia normal, ¿cuáles son mis tribulaciones, mis luchas? Esto que les estoy hablando, eso es una radiografía de mi alma. Del estándar de lo que yo he visto en los acompañamientos que hemos hecho a lo largo de estos años. Esas distracciones y esas evasivas, pero muchas veces, más que distracciones, yo no estoy buscando ello, sino huir del momento a solas, del silencio, de la oración. Huir en cualquier cosa me sirve, menos orar. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentirá de triste ese papá que nos ama, al cual le acabamos de hacer el Padre Nuestro? ¿Cómo se sentirá de triste nuestro Señor, sabiendo que nosotros preferimos cualquier cosa menos hacer oración, menos dedicarle a Él un ratico, menos tener una vida de oración continua? Cualquier cosa nos sirve, una distracción continua. Estar respondiendo mensajes de WhatsApp, estar revisando redes sociales, estar escuchando miles de cosas. Usted ve a personas constantemente con un audífono en el oído, completamente absortos en sí mismo, porque al demonio no le interesa, como ya hemos visto, que el espejo de tu alma esté orientado hacia Cristo, mirándolo a Él y transparente, o sea, limpio. No le interesa que en tu alma se vea Cristo. Y si estás orientada hacia Él, orientado hacia Él, va a enlodar esa alma hasta que no se vea la imagen. Y aún así, detrás tú verás la luz. Detrás de tu debilidad verás la luz de Cristo. Tan grande es la gracia que así funciona. Y entonces, ¿a qué le pone usted termómetro? ¿A qué le pone cronómetro? ¿A qué le pone medidor? Y si usted tiene que ponerle cronómetro a la oración, déjeme decirle que su corazón no está en Dios. Entonces, ¿en qué estás distraído? Si no es en Dios, ¿en qué piensas cuando no estás con Dios? Cuando estás a solas, ¿en qué piensas? Si no es en Dios, si no es en sus cosas. Y de repente nos encontramos pensando, por eso es importante hacer los retiros de silencio. Usted ahí se va a dar cuenta en qué está pensando usted. Nos encontramos pensando en el trabajo que hace 20 años no me dieron, en fulanita que hace 10 años me dijo, me maltrató verbalmente, me dijo, me insultó, me humilló, y vivo pensando en miles de cosas que no son Dios. En cambio, me voy a sentar a pensar en Dios, voy a hacer un acto consciente de que estoy frente a Él. Y me cuesta un trabajo impresionante, pero divagar en cualquier cosa no me cuesta. Aquello a lo cual no le pones cronómetro, ahí está tu corazón. ¿Qué es eso? Haciendo ejercicio, viendo televisión, consultando el teléfono, hablando con X o Y persona, ¿cierto? Cuando estoy hablando con X o Y persona, no, me pasan las horas. ¡Horas! ¿Y lo mismo haces con Dios? Pues no. Imagínate. Tenemos un desorden en las prioridades, ¿cierto? Y eso lo dan las distracciones y evasivas.
y evasiones. El sentido del deber es el cuarto síntoma. Tengo que hacer el rosario, tengo que ir a Eucaristía, tengo que leer este libro porque Sandra dijo. No, eso no funciona de esa manera. Usted no tiene que. Y cuando su vida se traduce a que la oración para usted se convirtió en una obligación, dejó de ser descanso para usted. Entonces aquí viene la pregunta más incómoda del video. ¿Y usted cómo descansa? Porque dependiendo de la manera como descanses, tu vida de oración es un fracaso o es un éxito. Me hago entender. Si yo descanso en una finca, bebiendo todo el fin de semana, con mis amigos, no con mi familia, pero es que ¿qué tiene de malo Sandra? Si yo no estoy haciéndole daño a nadie. No es solo el mal que dejas de hacer, sino el bien que estás evitando. ¿Cómo estás invirtiendo el tiempo? Esa con el sentido del deber. No solo cómo descansas, la pregunta más incómoda de este video, que yo creo que esa pregunta no la deberían hacer más seguido. Si vieran uno todo lo que puede deducir de una persona de acuerdo a cómo descansa. ¿Qué haces para descansar? Descanso para mí es estar tirado todo el día en la cama, 10, 12, 15 horas viendo una maratón de series, comiendo en la cama, durmiendo, me levanto, vuelvo y veo televisión sin bañarme, en el desorden. Eso dice tanto de un alma. Así descansas tú. No, yo descanso yéndome para el gimnasio 2 horas, un domingo. Bueno, ¿y la Eucaristía? Yo no estoy diciendo que no puedas hacer ejercicio o que no puedas ver televisión, obvio sí. Y aquí no se trata de una prohibición, se trata de dimensionar todo lo que te está quitando espacio para la oración, para que tú vivas esa llamada a la vocación de la oración. ¿Cómo descansas tú? ¿Con el licor? ¿Con la pereza? ¿En qué pecado capital descansas si no es en Dios? Porque sin duda alguna, si no estás descansando en la oración, te estás cansando en el pecado. Aunque tú creas y le pongas el rótulo de descanso, día de descanso. No. Si no estás, escúchame bien lo que te estoy diciendo, si no estás descansando en la oración, porque es que aparte es un mandato de Cristo, vengan a mí los que estén cansados y cargados. Él no dice, váyanse a ver televisión, váyanse de rumba, váyanse de bebeta, vaya tiren vicio, vaya deleítense en la pornografía, todos los que estén cansados y cargados, vaya llénense de trabajo, todos los que estén cansados y cargados. No, él dice, vengan a mí. Y tampoco los manda para otro lado, nos atrae hacia él, nos manda a llamar para darnos un regalo. Porque dicho sea de paso, todo lo hermoso que puede sucederte en tu vida interior, sin duda alguna, no me cabe la menor duda, Dios te lo hará llegar a través de la oración. No es a través de otra cosa. No es a través de visiones y locuciones. No, si eso se da en el contexto de una oración profunda y de un alma madura en la oración, amén. Si no, es un gran peligro porque es un gran distractor. Es un gran distractor. Yo buscar entonces la oración solo por la visión, o solo por el consuelo, o solo por la alegría, o solo por el sentimiento. Y Dios no nos daña hacia el corazón. El sentido del deber, cuando la oración se nos convierte en un deber y en un tengo que, eso está mal. Algo está muy mal. Y es que nos acostumbramos como a coleccionar prácticas espirituales. Yo vuelvo y le digo, no está mal tener las prácticas, es más, es necesario. Una oración ordenada, porque Dios hasta para eso tiene una estructura. Pero yo digo, si solo se queda ahí, en estructura, por dentro está vacío. No. Cuando lo que estás haciendo, a ver cuál es el indicador, aquí rápidamente.
de si una práctica espiritual me conviene o no. Si esto está abriendo espacio en tu corazón para Dios, si está ensanchándote el amor, si está ensanchando el alma, el tiempo que yo le dedico a Dios, pero no si simplemente se convierte en una obligación. ¡Qué pobreza! Reducir la vida de oración a algo tan pobre, eso es empobrecer tu vida de oración. Decir que tienes que, no. Y revisa si de pronto sientes que estás haciendo cosas por obligación en la parte espiritual. El quinto, ya lo dijimos dentro de este cuarto, y es la manera como descanso. Y es que Dios nos ha hablado contundentemente a través de las almas, a través de las homilías, de la lectio divina. Cuando yo digo nos ha hablado es porque Él nos habla en su palabra, nos habla a través del sacerdote cuando predica, a través del sacerdote cuando me confiesa, a través de los acompañamientos que hacemos. Nos habla más Dios en el servicio a Él de lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, cuando yo digo eso nos habla, no es que aquí yo tenga la voz, no, yo no me refiero a eso, para que no se vaya a desvirtuar ni a malentender, hago la claridad. Esa primera parte, esos 5 síntomas, abrazan como unas causas naturales. Ahora vamos a ver unas ya como en unas causas sobrenaturales, o sea, ya cuando tiene incidencia el mundo espiritual. Digamos que lo que mencioné anteriormente es una consecuencia natural, o es un síntoma natural, mejor dicho. Pero ahora vamos con los síntomas sobrenaturales. Primero, ¿cómo es mi relación con los sacramentos? Cada cuánto me confieso. De pronto hay personas que dicen, no, es que yo estoy muy bien en mi vida de oración, es que yo hago el rosario todos los días, pero nunca va a misa, nunca comulga porque vive en unión libre. O de repente comulga estando en unión libre. Peor aún. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo está? Y si necesitas crecer, te lo dicen los sacramentos. Usted está muy tibio en los sacramentos, está pobre sacramentalmente. Es que no me he podido casar, es que no puedo comulgar, tampoco me puedo confesar. Su vida de oración es pobre. Y me perdona de pronto si hiero sensibilidades. Pero nosotros tampoco pues somos de cristal y aquí sí nos pueden decir las cosas. Valoremos mucho cuando alguien nos diga las cosas con verdad, por amor al alma. Nosotros, ¿cómo tenemos esa vida de sacramentos? Porque ese es mejor dicho, uno de los indicadores sobrenaturales, el primero. Yo no puedo aquí hacer de cuenta que yo tengo una muy buena relación con Dios porque hablo a mi manera con Él. Mi manera. Pero es que Él ya dejó una manera. Cuando lleguemos al ritmo y método lo vamos a ver. Él ya dejó una manera. Aquí yo no voy a descubrir que el agua moja. La oración no se trata de eso. No se trata de hacer prácticas espirituales súper rebuscadas, ni de hacer las cosas que nadie ha hecho, el ayuno de 40 días, cuando ni siquiera voy y me confieso. Cuando mi vida eucarística es pobre. Mínimo, debería ser 2 veces a la semana. Mínimo. La que tienes que, si lo quieres llamar así, o sea, la que por amor deberíamos ir a buscar a Dios en el día del Señor el domingo, esa es la natural, y otro día, al menos, sino que diario. Pero entonces si nuestra vida de oración no está creciendo en función de los sacramentos, si yo no estoy creciendo sacramentalmente, yo no estoy creciendo en vida de oración. Y llámelo como quiera, estás creciendo en prácticas espirituales, pero no digas que estás creciendo en vida de oración. Por los frutos vas a conocer. Y muchas veces la oración se nos vuelve como un espectáculo para otros. Y hay personas que hacen el rosario súper hermoso en público y nunca más hacen el rosario en privado. Solo lo que hacen en público, para las almas, que yo creo que más bien es para su ego, para alimentar su propio ego. Bueno, en las sobrenaturales, lo primero es mi relación con los sacramentos. Una cosa muy importante, y aquí dicho sea de paso, usted tiene todos los sacramentos. ¿Sabe cuáles son al menos? Vea, bautizo,
ya se bautizó, tiene confesión y comunión, ¿con qué frecuencia se confiesa y comulga? ¿Cierto? Si no es bautizado no puede hacer lo que sigue, todo nace en el bautizo. Cuando Cristo nos inserta a la vida de la iglesia, lo hace a través del bautizo. Entonces, bautizo, comunión, confesión. Usted ya tiene la confirmación. Ustedes no saben eso como es importante en el alma. Quien no tenga la confirmación, yo le pido, escríbame. 311-620-4910. Pantier es tarde. Yo le digo cómo la hace. Y no solo la preparación express que en este momento dan las parroquias, porque vean, aparte de que es un sacramento tan bello, la confirmación ya se volvió un sacramento casi que netamente social. Es decir, las almas, las personas van porque necesitan bautizar un niño y les pidieron la confirmación, dependiendo del padre, la parroquia, entonces tiene que estar confirmado. No, es que yo voy a ser madrina o padrino de matrimonio y me debo confesar, me debo confirmar. O sea, porque otro me puso el requisito, pero yo, por profundizar, yo por mi propio interés en las cosas de Dios, no lo haría. No, ¿eso para qué? Y usted va y ve, a mí me tocó a mi hermano acompañarlo a su confirmación hace como 2 años. Yo me quedo impresionada, me quedo sin palabras. La gente como llega allá y son comiendo dentro del templo, todavía trabajando, se llevan el computador, son ahí como en la oficina andante, pues no han salido de la oficina todavía, imagínense. Llegaron a prepararse para un sacramento tan bello y no han salido de donde están. Eso no es justo con el Señor, ni conmigo. Entonces, más allá de una preparación express, lo mínimo de lo mínimo que usted debe saber para poderse confirmar. Y dónde lo hace y cómo hace el proceso y quién se lo hace de acuerdo a la zona donde usted viva. Me escribe, por favor. Confirmarse es necesario para casarse, porque toda vocación está dentro de la llamada y dentro de la unción del Espíritu Santo en el alma. Y la unción del Espíritu Santo empieza en el bautizo y concluye en la confirmación. Pero esto para dar un propósito a la vida, o sea, esto ya te arma, te faculta para tú tomar decisiones en la madurez que se supone de cristiano tienes, ¿cierto? Entonces por eso es necesario estar confirmados para poder otorgar los sacramentos a otros, siendo padrinos, madrinas. Pero también para poder recibir otros sacramentos, como el sacramento del matrimonio o el orden sacerdotal. Yo debería estar confirmado. Por eso me piden y me exigen ello. Pero o sea, yo vuelvo y digo, algo está mal con que la gente solo va a esa preparación express que es 2 horas en una noche, 2 horas, o sea, lo mínimo, menos tiempo no le pongo dar al Señor, y aún así 2 horas y llego tarde, estoy comiendo dentro del templo con el computador o el celular en la mano. Demasiado triste. Algo está mal si yo estoy viviendo los sacramentos de esa manera. Bueno, si usted no tiene sacramentos, ¿qué sacramento le hace falta? Escríbame. Ay, Sandra, es que yo me quiero casar, pero no tengo las argollas. Vea, le prometo, yo se las regalo. Se las regalo con tal de que usted se case. Eso sí, no son de oro. Le regalo de plata, que eso también sirve. ¿Cierto? Se las regalo. Para que usted se pueda casar. ¿Qué necesita? La ropita del esposo, de la esposa y las argollas. Y la preparación pues del cursillo y eso, pero eso ya es menor. Es que necesito mucha plata. ¿Qué plata necesita? Yo no veo el platal. Lo más importante es que tengamos ese sacramento. Que el Señor le hable al corazón y le diga, es que si tú no estás orando desde los sacramentos, ¿desde dónde estás orando? Y saben una cosa, porque es que orar desde los sacramentos es orar desde la gracia. Y si yo no estoy en gracia, entonces, ¿qué estoy haciendo? Toda oración que yo haga abona para mi conversión. No se traduce en algo más, solo colabora para mi conversión. Es que yo necesito un empleo, pero no me he casado, pero no voy a misa, pero me dijeron que hiciera esta treintena. Pues eso no es simplemente una curandería espiritual,
No, no, no. Eso no funciona de esa manera. Es que me dijeron que San José es muy milagroso. Listo, listo, acérquese. Pero usted se va a dar cuenta, si la hace con el corazón, que San José no solo te da el trabajo, te da la confesión, la comunión y te casa. Porque ese San José, uno más votado que él no hay. Yo siento que me quedó haciendo falta profundizar en la vida de oración de San José antes, durante y después en su vocación. Pidámosle al Señor que me regale el espacio para poder hacer un video de ello. Bueno, la segunda causa, síntoma sobrenatural, las prisiones. Porque ahí ya intervienen acciones sobrenaturales en el alma. Prisiones, ¿cuáles son tus prisiones? Si usted tiene una prisión de la cual no puede salir, usted necesita crecer en vida de oración, porque le digo que la libertad solo se alcanza ahí. Solo se alcanza en la vida de oración. Solo ahí. No la busque en otro lado. Las prisiones que mencionábamos en el video anterior, que si no lo ha visto se lo voy a dejar acá en los comentarios. Le voy a decir video anterior de la nepsis, la vigilancia del corazón, cómo nos ataca el demonio y cómo defendernos. La tristeza, la asedia, la inquietud, el desorden en el amor, sobreestímulo de los sentidos. Si no tengo libertad para responder al llamado de Dios, yo soy prisionero y no me he dado cuenta. Y si ya me di cuenta y no puedo salir de esa prisión, constantemente estoy repitiendo los mismos pecados, eso es otra prisión. Ponle tú el nombre a tu pecado dominante, eso es una prisión, de la cual necesitamos liberación. ¿Cómo salimos de esa cárcel? Con la oración, con nada más. Cuando estoy en huida, estoy huyendo de algo, de mi presente, de mi vocación, de mi pasado, de mi futuro, de mis miedos, de mis angustias, de mis preocupaciones, de mi sentido del deber, de mis deberes de Estado. ¿De qué? ¿De qué estoy huyendo? El quinto, la nepsis. Si mi portero está dormido, yo necesito más oración. Si necesito mucha gratificación inmediata, yo necesito más oración. Si estoy bajo la dictadura de los sentimientos, si yo solo me muevo por lo que siento, mi vida de oración es exageradamente pobre, raquítica, agonizante, por no decir que inexistente. Mi vida de oración no puede depender de mi estado de ánimo, porque no es orar, no es el indicador, no es cómo me siento. Yo puedo no sentir nada y Dios sentirlo todo, ¿cierto? Estar muy a gusto con mi oración. Vamos para el método en un momentico. En la sobrenatural, ¿cómo estoy viviendo mi vocación? Me cuesta. O sea, cuesta arriba, como en una montaña. Y ¿saben una cosa? Esas personas que no quieren levantarse, que quieren dormir y dormir y dormir y dormir, eso es un síntoma de huida de la vocación concretamente. Estás huyendo de un problema de tu realidad, entonces se anestesian con el sueño y no quieren levantarse y llegan tarde a todo lado, no tienen orden para sus cosas. Esto es una desmotivación profunda, lo que está marcando aquí en el alma. Es una desmotivación profunda, arraigada, que nos está diciendo, necesitas más oración. Porque si tu vocación no es descanso para ti, no representa para ti consuelo, alegría, descanso, gratificación, tú vas a buscar todo eso en otro lado. Vas a buscar la gratificación en otro lado, vas a buscar la alegría en otro lado. Y Dios no hace nada mal hecho. Si Él nos mandó que viviéramos una vida de esposos, es porque nos va a dar con qué sostenerla. Y esa vivencia de la vocación, cuando nos cuesta mucho, es un mal síntoma, muy mal síntoma. O sea, en mi corazón debe haber una contaminación de muchos pensamientos que no son Dios. Mi portero del alma está dormido, dejó de pasar a miles de cosas que no son Dios. O sea, el filtro no sirvió. Y estoy por dentro intoxicada
Necesito limpiar mi corazón. ¿Cómo lo limpio? Vaya a la confesión. Viva los sacramentos asiduamente. Vaya a visitar el Santísimo. Haga retiros de silencio. A propósito, el otro retiro de silencio va a ser el 22 de agosto. De 7 a 2 de la tarde es el horario habitual. 7 a 2 de la tarde, llega 15 minutos antes al Colegio Carpinelo en la Capilla San José. El retiro de silencios es en el mismo lugar, tiene el mismo itinerario, dependiendo. Si usted vivió el primero, me va a marcar ahí. Ya viví el primero, entonces ya sabemos que le llevamos el material para el segundo, porque es otro retiro, o sea, otra vivencia. Pero no es usted con usted, frente a Jesús Eucaristía. Hace ese retiro de silencio. Entonces, importante que lean bien el formulario y marquen allí, si ya vivió el primer retiro, diga, yo ya lo viví, necesito el material para el segundo. Le vamos a dejar las opciones para que marque esas casillitas y ya. Con eso yo ya les organizo todo lo demás. Vale lo mismo, es lo mismo, 27,000 pesos es el precio que le hemos puesto. Creo que es el 27, ¿cierto? Igual les mandamos toda la información a los grupos. Estamos a muy buen tiempo para que se inscriban. El 22 de agosto. 22 de agosto. Bueno. Y por último, dentro de los sobrenaturales y los naturales, digamos que esto lo une todo. ¿Cómo estoy viviendo mis emociones? Porque saben una cosa, un síntoma de salud espiritual es que yo sé ubicar mi alegría. Yo sé ubicar mi tristeza. Yo sé ubicar mi frustración. No está por encima del desánimo, de la esperanza, la frustración. Y tampoco está por debajo del desánimo. Está justo en medio. O sea, la frustración bien entendida es una antesala para la esperanza. Si usted sabe ubicar sus emociones, o si por el contrario sus emociones son desbordadas, un ejemplo de una emoción desbordada, me da ira con frecuencia. Esa emoción no ha encontrado su lugar en tu alma. Si usted tiene eso, le falta vida de oración. Es un síntoma. Vean, nos hemos demorado 1 hora para diagnosticar, porque de acuerdo a esto, usted con esto va a hacer un mapa interno de lo que usted necesita. Ya la otra media hora de charla que queda va a ser método, va a ser qué es la oración y luego el método. Bueno, si usted no sabe ubicar sus emociones y si solo actúa bajo sus emociones, usted tiene un problema. O sea, es fácilmente influenciable, fácilmente movido de los buenos propósitos que se plantan en el alma, fácilmente lo llevan de aquí para allá, de allá para acá, y así se le va yendo la vida. Y usted ve un decrecimiento, usted ve un estancamiento, usted no ve un crecimiento en la vida de oración. Bueno, vamos con la segunda parte. ¿Qué es la oración? Una respuesta atípica. ¿Qué es la oración? Es un vivir en amistad permanente con Dios. ¿Es una relación de amigos? Claro que sí. Pero lo que nadie nos dijo es que la oración no es un fin en sí mismo, es un medio para algo más grande. Es un medio para algo más grande, más profundo. ¿Cómo me doy cuenta que no es un medio? Porque el fin no es que yo haga el rosario, no. Es el rastro que el rosario, a través de los días, de las horas, de las semanas, de los meses y de los años, ha dejado en mi alma. Eso sí es oración. El rastro que dejó la práctica espiritual en mi alma, ese es un indicador. ¿Cuál es el fin? No es la práctica espiritual. Es como decir, yo voy a ir a la costa. Bueno, ya me monté al carro, ya llegué. No, montarse en el carro significa o equivale a, ya separé mi tiempo para oración, ya lo estoy llevando a cabo, pero yo no he llegado a la costa. Yo quiero ir al mar, me monté en mi carro, ya llegué. No. Tu fin es llegar al encuentro con Dios. Y si la práctica que estás haciendo no te lleva al encuentro con Dios, deja una estela
como de vacío, de falta de paz. Déjame decirte que por muy santa que sea la práctica que estés haciendo, tú no la estás haciendo con los ojos correctos, con las manos correctas, ni con la disposición de corazón que se necesita. Si eso no deja nada en tu alma, o sea, no te está moviendo a servir, no te está moviendo a nada, entonces, ¿en qué estamos? Antes estás creciendo en egoísmo, en emociones desbordadas. Cuando para ti la práctica espiritual se convierte como en un trofeo, ahí no está Dios. Estás tú y tu soberbia. Estás en la prisión de tu ego, donde solo te estás mirando a ti. Y no estás llevando esa vida de oración a un encuentro profundo y verdadero. No la estás llevando. ¿Qué no es la oración? No es un monólogo donde yo hablo y Dios escucha, donde yo mando y Él obedece. Yo soy la criatura y Él es el creador. Yo le debo obediencia, sumisión y humildad, sencillez. Le debo mi vulnerabilidad. La oración que no está hecha desde la vulnerabilidad es una oración superficial. Yo creo que esta es una de las palabras más importantes en el contexto de hacer oración. ¿Y qué es oración? Es una vivencia de una amistad, de una relación profunda con Dios desde mi vulnerabilidad. Yo decirle, te necesito. Porque a Dios no llegamos sobrados, llegamos a rastras. O sea, si somos conscientes y si lo hemos hecho bien, llegamos arrastrándonos muchas veces. No llegamos consolados. Y muchas personas es un error también pensar que la oración yo la voy a llevar a cabo, yo la voy a realizar cuando yo estoy en paz, cuando yo estoy en calma. No, es que Dios te quiere dar la oración para que te calmes, para que llegues a la paz. Él no necesita que llegues en paz a la oración, necesita que llegues, solo eso. Ahora, ¿qué no es la oración? No es un ejercicio de calma, no es algo donde yo simplemente voy a calmarme, no. ¿Que viene la calma a mi corazón? Sí, pero no solo eso. Y la calma no es un fin en sí mismo. O sea, todo lo que me obstaculice mi encuentro con Dios debe desaparecer. Y muchas veces los sentimientos son un gran obstáculo. Yo quiero sentir bonito para poder hacer oración. Ay, es que no me sentí como tan bien en esa misa. La misa es la manera más sublime de hacer oración. La Eucaristía, el sacrificio de Jesús, en comunidad, como lo mandó a hacer nuestro Señor. Sacrificio perpetuo. Y yo no me sentí como también, yo no voy a volver a misa. O sea, miren qué tan emocionales somos, qué tan inestables somos emocionalmente, también y espiritualmente, que cualquier cosa nos mueve y nos cambia el propósito. Que no es oración una lista de cosas que tengo que cambiarle a Dios. Es decir, es que yo quiero que Dios sea más rápido, responda más pronto. Yo voy a la oración quizá con esa expectativa o esperando que la oración acelere el tiempo. Una lista de cosas, y es que es impresionante, o sea, uno con la soberbia que uno se acerca a hacer oración. Yo no le estoy diciendo que si usted lo está haciendo desde la soberbia lo deje de hacer. No, hágalo. Pero sepa que usted debe crecer en la vida de oración, que Dios lo está llamando a algo más elevado y más sublime. Una lista de cosas, por ejemplo, que Dios sea más bueno. ¿Por qué se tienen que morir los niños pobres? Los niños del desierto del Sahara. ¿Por qué se tienen que morir los indefensos, los inocentes? O sea, yo necesito que Dios sea más bueno. Y eso tiene una explicación también. Ojalá tengamos el espacio para compartir también eso más adelante. Porque Dios siendo Dios no hace que todo lo bueno pase, ¿cierto? Porque Dios siendo Dios permite que cosas malas pasen. O sea, Dios no es tan bueno. A ese tipo de conjeturas llegamos. Imagínense, nos libre Dios de pensar de esa manera. Quien piensa de esa manera no conoce a Dios. Su encuentro con Él ha sido un encuentro superficial.
Hacer oración no es algo desconectado de la vida y de las obras. Hacer oración no está desconectado de la cotidianidad. Entonces ahora, si esto no es oración, algo desconectado, donde yo voy a cambiar a Dios, donde yo voy a dar órdenes a Dios, donde yo voy a hacer una lista de peticiones de las cosas que yo quiero que pasen, eso no es hacer oración. Yo de repente puedo presentar mis necesidades, pero no mis exigencias. ¿Qué sí es hacer oración? Y aquí entramos en la tercera parte de este tema. Es ritmo. ¿Cómo así? Una respuesta muy atípica a la vida de oración. Aquí es hacer oración. Ritmo. Hacer oración es ritmo. Ustedes se dan cuenta que la conversación tiene una cadencia, unos espacios para yo hablar, pero también para escuchar, para que el otro hable y de pronto para que el otro me escuche. Y así la conversación se va desarrollando. La oración es puramente una configuración de un ritmo distinto, una cadencia distinta de mi corazón. Porque esta es la charla más importante de todo el taller. Porque solo en la oración yo acompaso mi corazón al ritmo del corazón de Jesús. O sea, yo configuro los dos corazones. Solo eso sucede en la oración. Eso no sucede en otra cosa. Eso no sucede fuera de la oración. Y yo me pongo a pensar, nosotros tenemos tantas cosas bellas para orar. Por ejemplo, el Santo Rosario, muy bello para hacer oración a través de los misterios. Solo la Ave María ya es una catequesis de fe. Y aún así somos tan parcos para usar lo que tenemos a favor. Dios nos ayude a mirar todo con ojos nuevos a través de esta charla. A través de la acción del Espíritu Santo, si en algo sirve esta charla, amén, si no, que sea el Espíritu Santo, siempre es Él, que solo baste Él. Porque yo me ponía a pensar, por ejemplo, cómo hacía oración Abraham, que ni conocía a Cristo, ni conocía quién era Dios, ni tenía claro qué hacer, ni cómo sonaba esa voz, ni había Biblia, ni había libros, ni había rosario, ni había nada, ni había novenas, ni había Eucaristía, ni había nada. ¿Y cómo hacía oración? Peor aún, o mejor aún, lo digo, ¿cómo llegó a ser el padre de la fe? Si no tenía nada de eso. O sea, ¿qué tenía él? Algo que sí tenía ritmo. Otro personaje súper, hiper, mega espectacular de la Biblia para uno extasiarse con la manera como él hacía oración. Para mí, Moisés. Otro, Elías. Esos dos personajes unidos a Abraham. No, para mí eso ya es tema de contemplación para toda la vida. Esos tres personajes. Ojalá se lea usted la historia de Abraham y usted va a encontrar elementos como estos. Y Dios llamó a Abraham. Y primero lo sacó físicamente de un lugar y luego lo sacó espiritualmente de otro lugar. Primero lo sacó físicamente, porque ese es como un proceso de conversión. O sea, es que la vida de Abraham es como el proceso de conversión de todo cristiano del siglo XXI. Primero lo saca físicamente de un lugar, te quita amistades, te quita trabajos, te quita lugares, te quita hobbies, te quita aficiones, y no te las quita para dejarte sin nada, te las reemplaza por algo más elevado. Entonces Abraham, ¿cómo llegó a ser el padre de la fe si ni siquiera él tenía Biblia? O sea, Abraham no tenía catecismo, no tenía la vida de los santos, o sea, él era el primero de todos. Y cómo su vida de fe llegó a ser tan fecunda que todos nosotros somos hijos de Abraham. La respuesta es porque tenía ritmo. ¿Qué es eso del ritmo? El ritmo, etimológicamente hablando, y escuche bien esta definición, por eso esta definición de la oración es algo muy atípico.
viene del latín rhythmus. La palabra ritmo viene del latín rhythmus y es la forma que adquiere algo al moverse. La forma que adquiere algo al moverse. Entonces ahí ya todo va teniendo sentido, ¿cierto? Porque es este taller del alma para formadores bajo la espiritualidad de San José, es la formación del corazón de Cristo en mi propio corazón. ¿Yo cómo voy a formar mi corazón al corazón de Cristo? Debo tener ritmo, debo tener una forma que adquiere mi corazón al moverse. ¿Al moverse cómo? Al compás de Cristo. Sandra, ¿yo cómo hago eso? Eso suena como muy etéreo, como muy... Ya vamos a aterrizar un método efectivo, el método de la iglesia a través de los siglos. Porque si algo ha tenido la iglesia es que es rítmica. Tanto que un ritmo son los tiempos litúrgicos, por ejemplo. Primero va una cosa, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y luego es cíclico, ¿cierto? Ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y cada tiempo tiene su gracia. Y la gracia de este tiempo no es la misma gracia del tiempo de acá. Son gracias independientes, complementarias, necesarias entre sí todas. Tanto así que cuando uno vive la liturgia diariamente durante 3 años, ha leído casi toda la Biblia yendo a Eucaristía. Casi no ha faltado nada. Ritmo es lo que me permite formarme a imagen de Cristo. Eso es ritmo. Por eso esta es la charla más importante. Ritmo es un sumergirnos, es un integrarnos. Y estas palabras son sinónimo en la vida espiritual de la palabra santidad. De forma práctica, un ritmo en la oración equivale a integrar la oración en el diario vivir. A eso equivale. Integrar la oración en el diario vivir. El ritmo me da algo de lo que me libra, me da algo y me libra de otra cosa. El ritmo me da consistencia y perseverancia, me da un sabor adquirido. ¿A quién de aquí, por ejemplo, le gustan las aceitunas o el vino tinto? Esos son sabores antinaturales para la boca. Son sabores que usted los adquiere a medida que los consume. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo no he sido pues de tomar mucho licor, me gusta el vino, y cuando estaba en el mundo, digamos que mi exceso era ese, en vino, ¿cierto? Tomar una botella, eso ya es demasiado. Ahora si mucho me tomo media copa y es demasiado. Pero el vino es un sabor adquirido. Y cuando yo tomaba vino, en mis primeras tomadas de vino, eso me sabía horrible, asqueroso, o sea, amargo. Y con el paso del tiempo, tu paladar va tomando un gusto. Asimismo sucede en el alma. El gusto espiritual es algo que se desarrolla y se construye, se adquiere. ¿Cómo? Con la acción del Espíritu Santo y con tu propia perseverancia. Porque aquí tampoco vamos a decir, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2560, si no estoy mal. Ustedes lo van a buscar también y me van a corregir ahí. No, 2726, ya me lo encontré. Lo tenía aquí señalado. En la oración se da un combate. Y de esto nadie nos habla. O sea, todo el mundo cree que llegar a la oración es llegar, ¡ay, llegué al paraíso! No, en la oración se da un combate. Y es contradictorio y complementario. A medida que es descanso en tanto vives este combate. ¿Cuál es el combate? Tienes que sobrellevar unos obstáculos. No se limita solo a un esfuerzo de la concentración. Ese es un obstáculo. Un obstáculo es eso. No es simplemente una operación psicológica. La oración no es eso. Un simple acto de yo estar concentrado. O sea, yo me esfuerzo y me concentro y ya estoy orando. No. Si usted a ese esfuerzo no le suma el Espíritu Santo,
usted no está haciendo nada, porque mi oración no es de mi tamaño. ¿Qué tal que la oración fuera de mi tamaño? Sería demasiado pequeña al lado de Dios. Para llegar y alcanzar a Dios debe ser del tamaño de Dios. ¿Y qué le da la altura? El Espíritu Santo. La oración nos produce desaliento muchas veces. Nos enfrentamos al desaliento. Antes de llegar a la paz pasamos por el desaliento, pasamos por la sequedad, por la decepción porque Dios no me dio lo que yo quería, pasamos por la herida de nuestro orgullo porque es que yo creo que se hace de una manera y resulta que se hace de otra. Pasamos por la tristeza de no entregarnos completamente a Dios. O sea, el dolor del pecado también está presente en la oración. Son combates que hay que dar. Usted quiere verlo y profundizarlo. Lea el artículo 2, es decir, los numerales 27-25 al 27-28. Ahí describe los obstáculos de la oración y el combate que se da. Y para que la oración sea verdadera, necesita humildad, confianza y perseverancia, basado en ese mismo capítulo, en ese mismo artículo del catecismo. Ay, mejor dicho, es que yo soy enamorada de esto. O sea, yo con esto preparo casi todas las charlas. Es maravilloso lo que uno encuentra aquí. No siempre lo cito, debería citarlo siempre. No siempre lo cito, debería ser más frecuente y sí, voy a tenerlo presente. Pero ese combate, una vez se supera, es lo que deja la paz. Ese combate que se libra. Entonces, la oración es un integrar la oración en el diario vivir. Por eso la oración más perfecta es la que hacemos con el nombre de Jesús, la que llamamos oración del corazón. Si usted no se lo ha visto, también se lo va a dejar en los comentarios. Oración del corazón y un enlace para que usted vaya y visite eso. Y en la cajita de comentarios también. ¿Por qué? Porque la oración del corazón se hace incluso con la respiración. Usted inhala y dice Jesús. Exhala y dice Jesús. Jesús, 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 Jesús. Eso es un ritmo, la vida es rítmica. Y también la vida de la gracia. La vida es rítmica. Tu respiración, tus comidas al día, tus rutinas vienen de un ritmo. Tus semanas, tus meses, en estos meses haces esto, estos meses haces aquello. Son rítmicos. La naturaleza misma es rítmica, con las estaciones, el día, la noche, la naturaleza en su desarrollo como tal, las etapas de una planta, la etapa misma de un ecosistema, las etapas de un ecosistema, todo eso es ritmo. El ritmo está presente en todo. Y si usted no incorpora rítmicamente la oración en su vida, usted nunca va a tener una vida de oración. No, nunca la va a tener profunda. Hay algo muy importante que hay que decir del ritmo, y es que el ritmo viene en cantidad. Y casi nadie nos habla de esto. Casi todo el mundo nos dice, tenga oración de calidad 5 minutos. No. Si usted primero no pasa por la cantidad, es difícil llegar a la calidad de la oración. Y esto lo vemos en cuántas veces usted respira en el día. Cuántos Jesuses tiene que decir en el día. Ejemplo de esto es un libro, se llama Relato de un peregrino ruso. Ese libro es preciosísimo. Ese libro es de lectura obligatoria para todos. Ese libro es muy bonito porque nos dice esto. Un hombre lo perdió todo, entonces se fue a ver cómo hacía oración sin cesar, porque orar sin cesar es un mandato, no es un capricho y no es una opción. Es la única manera de estar vivo espiritualmente. Orar sin cesar. Pero bueno, él quería saber cómo se oraba sin cesar. Y se fue por allá y empezó a buscar y a preguntar y hasta que llegó donde un maestro, y el maestro le dio una dosis y le dijo, o sea, le dio un método. Vas a hacer 3000 veces al día la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Esa es una manera. Otros dicen, Jesús, ten piedad. Otros dicen solo Jesús. Primero 3000 veces, luego 6000 veces, luego 12000 veces,
hasta que su vida entera se convirtió en una sola oración. Ese es un método, la oración de Jesús. ¿Qué nos hace eso? Centrar la atención en Cristo todo el día. Porque de eso se trata, no de estar distraídos. Como vimos, las distracciones evolucionan y se vuelven cada vez más agresivas, y cuando pasa el tiempo, más difícil va a ser hacer oración. Esta charla incluso yo creo que ni se grabaría para los que estamos escuchando ahora, sino para los que escucharán después. ¿Cómo tengo una vida de oración? Porque esto va a ser un bien escaso en tanto pasen los años. Va a ser muy escaso, va a tenderse como a polarizar la iglesia. La vida de oración es vital para sostener la iglesia. Es un ejercicio de fidelidad, pero no simple resistencia. Eso es la vida de oración. El ritmo no es solo resistencia, es una permanencia diaria y natural en Dios. Eso es el ritmo de la oración en mi vida. Mi fin no es el ritmo, este es el medio, el ritmo. ¿Cómo? A través de un método. Se necesitan 3 cosas para este método: regularidad, una frase de rescate y una pausa silenciosa. Incluso las conversaciones están llenas de pausas. Por ejemplo, ahí pasó una. Usted está hablando con alguien y a veces uno necesita estar en silencio, y eso no significa que no esté, sigue estando ahí. Antes está, digamos que con la atención más profundamente entregada a ello, a la conversación, y está digiriendo lo que le acabas de decir, o de repente eres tú el que está en silencio porque está pensando y está analizando cómo responder o cómo entregar. Está meditando en ello, en lo que está escuchando. O sea, te estás tomando en serio mis palabras. Y eso lo hace posible el silencio. El silencio no entendido como un vacío, sino como un presente habitado y una conciencia permanente de Dios. Dicho sea de paso, nuevamente la invitación a los retiros de silencio. En agosto 22 tenemos otro, en septiembre no tenemos, pero en octubre volvemos a tener. Y en noviembre, iniciando octubre y finalizando noviembre. Y esos son los retiros de silencio que quedan por este año. ¿Son iguales todos? No, cada uno es diferente. Bueno, el esquema práctico para llevar a cabo la vida de oración de una forma continua, la oración continua, como respirar, como comer, como tener una rutina diaria. Usted necesita regularidad, porque si no hay regularidad, eso se muere. Haga de cuenta una planta a la que usted no le echa agua. Ahí se interrumpió la regularidad que esa planta necesita para vivir. ¿Y qué va a encontrar usted al cabo de una semana, de 2 semanas o de un mes? Que usted no le echa agua. Si usted es de los que va a misa cada mes y hace rosario cada mes, imagínense. Listo, solo hace diario el rosario y ya. Pero es que el día tiene 24 horas. En esas horas, fíjate al menos 3 espacios. En esas 24 horas, fíjate al menos 3 espacios. Y esos 3 espacios van a estar habitados por esto: lectio, rosario y eucaristía. ¿En qué momento del día usted verá? Mañana, tarde, noche. O vive por la mañana todo, lectio, rosario, eucaristía. Al mediodía hace una pequeña oración de entrega, o hace el ángelus, o hace una lectura espiritual. Y en la noche puedes hacer un examen de conciencia. Puedes incluso verte una película de santos. Es oración, porque está elevando, es un medio a través del cual tú estás elevando tu alma al cielo. A Dios, estás saliendo al encuentro de aquel que te llama. Vivir una película, pero en ambiente de oración. Ahí también se puede orar, a través de la música, a través de la lectura espiritual, a través de la oración vocal. Pero sin duda alguna, la reina de toda la oración, la reina indiscutible, es la lectio divina. Yo le voy a dejar aquí abajo la lectio divina, porque en este espacio no la podemos brindar. No podemos brindar eso, porque ¿de cuántas horas sería esta charla? Dios mío. Esa regularidad permite que haya crecimiento.
Si no hay regularidad, si no hay ritmo, no es posible. Si se interrumpe ese ritmo, hay muerte, como con una planta. Supón tú, algo tan sencillo, un bebé, no le dé comida en 2 días, se le baja el azúcar, la glicemia, de tal manera que el bebé se puede morir. Bueno, y esa regularidad entonces es la que permite el crecimiento. Esa regularidad, cuando lo hacemos de forma sincera y vulnerable, recuerden eso, yo llego a la oración vulnerable, frágil, necesitado, implorando como un mendigo, suplicando. No hay otra forma de llegar y tocar el corazón de Cristo sino así. Esa vulnerabilidad unida a la proximidad a Cristo es lo que hace santos. No hay otra forma de yo tener una verdadera vida de oración. Porque toda vida de oración que no termina en santidad es una vida estéril. Es una vida que no, ¿para dónde va? Si no es para la santidad, si no es hacia el cielo. Es una vida de oración carente de sentido, ¿cierto? Bueno, vamos a elegir una frase de rescate. Una podría ser la oración del corazón, lo que ya dijimos, solo el nombre de Jesús, o la ejaculatoria: Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Una frase de rescate puede ser incluso una palabra, puede ser incluso la misma palabra de la Lectio Divina. Para mí es esa, la palabra de la Lectio Divina y el nombre de Jesús. Son mis frases de rescate, son mis palabras de rescate, porque ni siquiera llega a ser frase, se vuelve palabra. Y en tanto más va creciendo tu vida interior, tu intimidad con el Señor, tu regularidad en la vulnerabilidad y la proximidad hacia Él, cuando vas creciendo en regularidad, va apareciendo algo. Y es que cada vez necesitas menos palabras. No es un discurso, lo que decíamos al inicio, no es el monólogo. Es más, hasta las necesidades encuentra uno una manera particular de comunicarlas, desde los silencios. Quien pueda haber experimentado eso sabe de qué le estoy hablando. Y es algo tan profundo como cuando uno se mira con el esposo y no necesita sino mirarse, porque ya se entendieron. Esa mirada ya le dio tremendo discurso. Así sucede con la proximidad al corazón de Jesús. Sucede de esa manera. Puede ser un versículo de la Biblia, puede ser un salmo, puede ser la invocación del Sagrado Corazón de Jesús: en vos confío. Puede ser lo que decíamos, la cosecha de la Lectio Divina, que te dejó la lectura atenta en la mañana. Eso lo vas a prolongar a lo largo del día. Les voy a dejar la Lectio Divina nuevamente para que los que no la han visto la puedan ver, la puedan vivir y la puedan practicar sobre todo. De esa manera tenemos un esquema práctico para llevar a cabo un ritmo de oración. Ahora es importante saber que la iglesia tiene su propio ritmo de oración. En el mes de agosto, después del retiro de silencio que vamos a tener, allá vamos a inaugurar con una práctica espiritual que vamos a hacer durante todo el mes de la Biblia. El mes de la Biblia es septiembre. Ese mes de la Biblia vamos a hacerlo con la liturgia de las horas. Es una invitación que les hacemos desde ya. Todos los días del mes de septiembre a las 12 de la noche vamos a hacer la liturgia de las horas que corresponda. Y vamos a hacer un enlace, les mandamos ese enlace para que ustedes tengan ritmo de oración con la iglesia. Es importante eso, con la iglesia. El ritmo de oración de la iglesia es la liturgia de las horas. No importa dónde esté yo, no importa. Lo que yo estoy rezando aquí es la voz universal de la iglesia. En China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Italia o en Colombia, se reza lo mismo, a través de la liturgia de las horas.
es precioso. O sea, yo veía y de las oraciones vocales, esta y el Santo Rosario son sin duda las reinas. El corazón de Jesús aquí se recrea. ¿Y saben por qué es muy importante en este momento también hacer esa liturgia de las horas? Es súper importante porque cada vez hay menos religiosos y los religiosos que hay les falta fidelidad. No son fieles. No son fieles a Dios. No son fieles en aquello que se han comprometido al adquirir esta vocación santa del sacerdocio. O sea, no rezan así. Pero ni siquiera es un mandato del obispo que lo ordenó o de la diócesis, no, es una llamada universal que tenemos todos. Mi manera de laica de hacer oración pues será otra, ¿cierto? No será obligatoriamente la liturgia de las horas, pero qué perfecta sería mi vida de oración si yo adquiero el ritmo de la iglesia. Ritmo, frecuencia, constancia, perseverancia, no una resistencia vacía, una fidelidad por amor. Entonces usted va a tener una tareita en base a esta charla, y es que va a separar un espacio en la mañana y en la noche primero. Un espacio diario, mañana y noche, para hacer oración. Si es preciso, pongo un recordatorio en el teléfono. A las 9 de la noche va a ser mi oración de la noche. O a las 11, ya cuando todo el mundo está acostado, cuando no hay nadie despierto en la casa, cuando hay silencio y quietud. Se necesita silencio, quietud, soledad para uno hacer oración. Santa Teresa de Ávila, maestra de la vida de oración, de la vida interior, reformadora del Carmelo, ella decía que para uno entrar en la oración al menos se requiere media hora. O sea, yo separo media hora para hacer oración y no hice oración. Solo me preparé para llegar a la oración, según Santa Teresa de Ávila. Y póngase usted a pensar, ¿cuánto se demora usted en aquietar el corazón? Media hora. En desintoxicarlo de lo de afuera. Ahora, ¿yo qué voy a hacer si en la oración se me presentan distracciones, pensamientos recurrentes que vienen y vienen y vienen y vienen? Un santo, un padre del desierto, Evagrio Póntico, decía: incorpore ese pensamiento a la oración. Primero, identifique el pensamiento, sepa qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cómo? Vayas a la charla de la Nepsis, discierna. Viva el primer retiro de silencio, el que dice V2 Nepsis, ese retiro de silencio. Es un formato, usted lo lee, hace el paso a paso que está ahí y listo. Ahí usted se da cuenta qué pensamientos lo están acechando. Aparte de eso, ya cuando usted identifica los pensamientos, va a empezar a incorporarlos a la vida de oración. Yo le aseguro, no hay demonio que resista eso. No lo hay. No lo hay. Porque si la ocasión de tentación que él te está presentando no es motivo de caída, sino motivo de santidad, él prefiere retirarse, no hacerte más santo. Él prefiere tomar un paso al costado y no hacerte más santo. Entonces, dicho sea de paso, cuando usted le llegue un pensamiento recurrente, y que no sepa cómo desprenderse de él, que aunque se haga aquí la cruz en la frente, se aplique el aceitico exorcizado, lo que ya le dijimos que puede hacer en el retiro, si no lo ha vivido, vaya, vívalo. El 22 vamos a tener. Sandra, pero es el segundo. No, también vamos a dar el primero. Si es el primero para usted, a usted le damos material del primero, y a los que es el segundo le damos material del segundo. Y en el tercero, que es en octubre, damos material para el primero, el segundo y el tercero, de acuerdo a la etapa en la que usted esté. Lo más interesante de todo esto es que usted, al finalizar este curso, este taller práctico, va a quedar con el hábito y con el conocimiento de cómo se hace un retiro de silencio. Y cada vez, profundizándolo, cada vez se va a volver usted un experto. Antes me va a llamar y me va a dar un retiro a mí de silencio. Me invita y yo lo vivo con usted. Bueno,
Esa forma entonces de yo hacer oración con ritmos me lleva a que yo voy a escoger 2 horas, una en la mañana y una en la noche. ¿Una hora completa, Sandra? No, pueden ser 10 minutos. Pero recuerde lo que yo le digo, lo que no solo digo yo, lo que dicen los santos. La calidad depende de la cantidad, no en su principio. Pero para tú llegar a una calidad buena de la oración, a una oración de calidad, necesitas pasar por cantidad, por muchos mil Jesuses, como le mandaron a hacer al peregrino ruso. La cantidad es importante, porque la cantidad en el tiempo, con la regularidad, la proximidad, el corazón de Jesús, la vulnerabilidad, te va entregando calidad de oración. Es necesario. O sea, si usted está empezando su vida de oración, yo no le aconsejo que haga 10 minutos. Haga mínimo media hora en la mañana, mínimo media hora en la noche. Vaya acostumbrándose. Y en el día, haga lo que la Lectio Divina propone, una Lectio bien hecha según los cartujos. La Carta de la Vida Contemplativa nos enseña cómo hacer Lectio. Vívala allí y empieza a profundizar. Y usted se va a dar cuenta, su vida cómo cambia. Es más, quien sea más osado todavía y quiera llevar una cuenta de conciencia, es decir, un diario espiritual, día 1, día 2, día 3, y registrar lo que pasó en ese día, usted se va a dar cuenta, todas las cosas maravillosas que pasan. La formación del corazón de Jesús en mí no se da desde la distancia, se da en la cercanía, un constante contacto. Por eso es importante un ritmo de oración. Y esto me va a dar una forma, me va a formar el corazón como el de Cristo. Cuando te acercas a Jesús desde la oración y desde la formación, porque son necesarias las dos cosas, saber qué voy a hacer, cuándo, cómo, qué necesito, y separar el tiempo también para ello. El contacto con la palabra, la lectio, forma el corazón. Esto es hacedor de Cristos, el contacto con la palabra de Dios. El contacto con el silencio. Bueno, aquí ya me encontré la frase de San Gregorio de Niza. Es el santo que nos dice que el alma es un espejo. Orientada y limpia hacia Dios, hace que Jesús se refleje completamente en nosotros. El contacto con el Cristo vivo es hacedor de santos. Es decir, toda esta vida de oración nos debe llevar a un contacto con la palabra, a un contacto con el silencio y a un contacto con el Cristo vivo. En esos 3 puntos, yo unirme a Cristo, diaria y constantemente. ¿El Cristo vivo quién es? Mi prójimo. Cristo está en él. El servicio a los demás es hacedor de santos. Ahora, traduzca todo esto en el contexto que estamos, en el contexto de formación. Yo soy formadora de mis hijas. Mi esposo es formador de mis hijas. Y entre nosotros somos formadores el uno del otro. Nos llevamos al cielo. Todo esto, imagínense un corazón, todo esto para llegar a esta reflexión final. Imagínense un corazón que quiere formar a otro, pero no desde la oración. Pero no ha pasado por los momentos de silencio, de oración, de vulnerabilidad. Estos conceptos son importantes, pero no solo aquí aprenderlos, sino vivirlos en el corazón, es importantísimo. Si no, nuestra formación será puro autoritarismo, será algo vacío, no será algo unido a Cristo, no será algo para Cristo, será algo para mi ego, será algo para satisfacer mi vanidad, para decir que soy muy buena mamá, pero no en realidad, no ser lo que estoy llamada a ser. Es impresionante la importancia de este tema. Yo le sugiero, medite la Lectio Divina, empiece a vivirla y de hecho la necesita vivir esa charla de la Lectio para llegar al retiro del 22. Importante haber vivido esa charla y esta. Listo. Vamos a quedar unidos en el Señor, a darle gracias a Dios por este espacio y a pedirle que se glorifique en nuestras vidas.
con la cotidianidad a la cual nos ha llamado a vivir en su presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo día.